El imperio del terror. Advertencia. Las historias que aquí se narran fueron contadas por personas que aseguran haber sido los protagonistas directos o haber conocido a las personas que les sucedieron tales hechos. No se pretende con estos relatos convencer a nadie de la veracidad de los mismos, sino únicamente compartir con ustedes estas historias. En cualquier caso, espero que se asusten. Creo que uno nunca está listo para dejar ir a quienes amamos. No importa que sean muy mayores y que sea algo predecible e imposible de detener. Así es la muerte, pero siempre dolerá. Eso sentí cuando perdí a mis abuelos, quienes realmente fungieron como padres para mí. Primero él. Fue muy doloroso y una semana después se fue ella. Mi abuelo estaba enfermo, ya tenía varios años con su enfermedad. No manifestó sentirse mal. Según mi abuela, se fueron a dormir y él solo mencionó un ligero dolor de cabeza. La mañana siguiente, mi abuelo ya no despertó. Mi abuela me fue a despertar para decirme lo que había pasado. Ella era la mujer más fuerte que he conocido, por lo que verla tan triste y deshecha me rompió. Se llevaron a cabo el velorio y el entierro. Fue triste ver a tan poca gente en ambas cosas. Mi abuelo murió a los 75 años. Solo le sobrevivía un hermano menor de unos 60 años, con el que se había peleado hace mucho tiempo. Todos sus demás parientes habían muerto. Mi abuelo le llevaba unos 10 años a mi abuela. Antes en los pueblos esto era muy normal, y más normal era que se casaran desde muy jóvenes. Mi abuela se casó cuando cumplió 16 años, y a los 18 tuvo a mi madre, y ella me tuvo cuando tenía 20 años. Fue madre soltera, por lo que no conocía a mi padre. Mi madre y mis tíos murieron en un accidente de auto cuando yo apenas tenía 1 año y meses, por lo que no conocí más padre y madre que a mis abuelos. Apenas por retratos es que conozco a mi mamá. 4 días después del fallecimiento de mi abuelo, mi abuela se acercó a mí para platicar. Me dijo que todo estaba listo. Los documentos de la casa y los papeles del testamento estaban en orden, y me habló de lo que se debía hacer en caso de que ella se fuera. No me gustó el rumbo de la plática, pues sentía que se estaba despidiendo. Hablamos lo referente a los sepelios, herencias y últimas peticiones. Mis abuelos siempre me trataron como a un adulto desde niño. En ese momento yo tenía unos 25 años, pero sentía que fuera un hombre de 40. Hay algo muy importante que debes saber, me dijo mi abuela. No sé si esto te parecerá extraño, pero es muy importante que lo sepas y que sigas al pie de la letra lo que te voy a decir. El cuarto pequeño que siempre ha estado con llave nunca debe ser abierto. Está prohibido, como ya sabes, pero el día que yo no esté, tú deberás encargarte de que nunca se abra. Cuando tú seas el encargado, buscaré engañarte para que lo abras. Pero eres muy fuerte, y sé que podrás encargarte de ello. Cosas fatales pasarán si lo haces. Yo la miré extrañado. Desde siempre sabía que ese cuarto estaba prohibido. Estaba cerrado con 4 candados muy grandes. Cuando pregunté por qué lo habían cerrado, ellos me dijeron que en ese cuarto guardaban las cosas más significativas de los hijos que perdieron. Por eso todo lo habían guardado ahí. No tenían la fuerza de deshacerse de aquello, pero verlo les provocaba mucho dolor. Tal explicación en ese momento hizo que yo quisiera entrar y ver las cosas de mi madre. Una vez intenté romper los candados. Mis abuelos me descubrieron y se pusieron furiosos, como nunca más los vi. Les expliqué por qué lo había hecho, y me regalaron muchas fotos de mi madre y algunas de mis tíos. En ese cuarto hay un mal. Te mentimos para no tener que dar muchas explicaciones, pero cuando seas el dueño de la casa deberás cuidar que lo que está ahí dentro no pueda salir. Un ser terrible y demoníaco fue atrapado en ese cuarto. Una vez que lo encerramos, no hemos abierto esa habitación y así debe mantenerse, o aquello puede hacerte mucho daño. Cada semana tu abuelo o yo echábamos agua bendita en la puerta y rezábamos algunas oraciones. Nos encargamos de hacerlo sin que tú lo notaras. Pero cuando seas el dueño, tendrás que seguir echando agua bendita y rezar. Ten cuidado porque tratará de engañarte, pero nunca debes abrir. El día que pusimos los candados, tiramos las llaves para evitar cualquier tentación. Aún así, en un par de ocasiones tu abuelo tuvo las ganas de abrir ese cuarto, pero fue muy fuerte y no lo hizo. Aquello me tomó por sorpresa.
No me esperaba algo así. Yo nunca fui muy creyente. Mis abuelos iban cada 8 días a misa. Mi abuela rezaba un rosario diario antes de dormir y tenía todas las costumbres y tradiciones católicas. Pero yo no. Desde la vez que me obligaron a hacer la primera comunión, no me había acercado a una iglesia y nunca rezaba ni me persignaba. Te prometo que nunca abriré ese cuarto, le dije con la voz y expresión más seria posible. Prométeme también que echarás agua bendita y rezarás como te he dicho. Yo hice un gesto de desagrado. Ella lo notó y me suplicó que le prometiera que eso haría. De mala gana lo hice. Abuela, no entiendo. ¿La habitación está vacía? Es decir, tú me dices que el mal está ahí encerrado, pero ¿es invisible o está en la forma de un objeto o cómo es? Le pregunté buscando entender lo que sucedía dentro de ese cuarto. Eso no importa, hijo, me respondió con voz cansada. Solo debes saber qué es el mal y que nunca debes abrir esa habitación. Yo le prometí que así sería y dimos por terminada la plática. 3 días después, falleció mi abuela. Al igual que mi abuelo, se fue a dormir y no despertó más. Hice los preparativos y las cosas que ella hubiera querido. El velorio, los rosarios y las misas. Aunque no era creyente, sí sabía los protocolos a seguir, y así lo hice. Fueron muy enfáticos en algún momento en su deseo de ser enterrados, no incinerados, así que sus tumbas quedaron juntas. Los meses siguientes fueron terribles. Yo no podía sentir nada más que no fuera tristeza. Había un vacío en mi pecho que no podía llenar. Sentía que la casa era enorme y yo me sentía muy pequeño ahí dentro. Cada sábado echaba agua bendita en la puerta prohibida y rezaba un Padre Nuestro y un Ave María. Desde que mi abuela me confesó lo que ocurría con esa puerta, la miraba con nuevos ojos. Había un interés reciente y también miedo. Conocía la historia de la caja de Pandora y aquel dicho de que la curiosidad mató al gato, y no pretendía compartir su suerte. Con el tiempo, fui superando las pérdidas sufridas, y meses después me casé. Llevaba 3 años de novio, así que decidimos que era momento del siguiente paso. Ya antes había pensado en casarme, pero no quería llevar a mi esposa a casa de mis abuelos. El casado casa quiere, así que, de contraer nupcias, quería llevar a mi mujer a vivir a nuestra propia casa. Ahora, por situaciones terribles, tenía mi propia casa, así que me casé en una ceremonia y festejos modestos. Obvio le conté la historia de la puerta y las advertencias que mi abuela me hizo antes de morir. Ella no creyó ni una palabra. Mi esposa, además de no ser creyente, era escéptica de cualquier tema espiritual y paranormal. Sin embargo, respetaba la última voluntad de mi abuela y el juramento que yo le hice. Mantendremos esa puerta bien cerrada, me dijo con una mirada de comprensión. Desde entonces, llegaba a tener algunos sueños. No eran pesadillas. Soñaba que caminaba hacia la puerta y la abría. Junto a mí estaba yo mismo diciendo que lo pensara bien, como si le hablara a un reflejo. Yo continuaba sin prestar atención a mi propia voz. Tocaba los candados y como si tuviera superfuerza, los quitaba con suma facilidad. Entraba al cuarto y el interior estaba vacío. Al hacerlo, me sentía con una euforia y una alegría muy fuerte. Había cierto placer en estar ahí y sonreía por mucho tiempo. Después solo despertaba contento y descansado. El sueño podía cambiar en ciertas cosas. A veces no era yo el que advertía de no abrir. Podía aparecer en mi sueño mi esposa, mi abuelo o mi abuela. En algunos sueños, el interior del cuarto estaba pintado de azul, de blanco, rojo o verde. Y en otras ocasiones, yo iba desnudo hasta el cuarto, o vestido con un traje. Como fuera, solo eran sueños, y no les prestaba atención. La puerta no era un tema habitual. Aún así, a veces conversábamos sobre aquello. Mi mujer me decía que era probable que por lo fanáticos que eran mis abuelos, creyeran que ahí estaba el mismo demonio. Sin embargo, que esas cosas no existen. Miedo al miedo es lo que nos mantiene ignorantes. Puede ser que solo sea un cuarto vacío y tú le echas agua bendita y rezas. Ahora el fanático eres tú, me decía con una sonrisa de burla. Era algo que yo ya había pensado. Nunca pasó antes nada de terror en esa casa. Podría ser que eso fue así por los constantes esfuerzos de mis abuelos de mantener a raya el mal, o porque simplemente eso no existía. Como fuera, yo tenía una promesa que cumplir. Los meses pasaron y encargamos a mi primer hijo. Los meses pasaron y mi niño nació. Hasta entonces no pasó nada raro. Nada paranormal, quiero decir. Yo continuaba echando agua bendita y rezando, pero cada vez me parecía más innecesario hacerlo, y los sueños eran más constantes. La sensación al entrar al cuarto era cada vez más placentera. Se lo comenté a mi mujer
y me dio una explicación. Lo prohibido es lo más deseable, y algo así. Yo traté de restarle importancia. Una tarde recibí una llamada. «Hola, hijo, ¿cómo estás?», me dijo la voz en el otro lado de la bocina. Yo reconocí quién era. No fue complicado adivinar, pues era la única persona que me llamaba hijo. Mi tío abuelo se había peleado con mis abuelos cuando yo apenas había nacido, o algo así, es decir, muchos años atrás. Mi abuela le avisó cuando su hermano falleció, y yo le avisé cuando mi abuela falleció, pero no acudió a ninguno de los sepelios. Yo lo conocí en una reunión familiar organizada por otros parientes de mi abuelo, cuando tenía 6 años, y fue muy amable conmigo. Él nunca se casó ni tuvo hijos. En un accidente se quedó paralítico, también muchos años atrás. En un par de ocasiones, mi abuela habló con él, no sé por qué o para qué, y mi tío abuelo le pidió que le dejara hablar conmigo. Y así lo hicimos, de manera regular. A veces lo visité en su casa, y otras él me buscó cuando salía de la escuela. Pero un par de años antes del fallecimiento de mis abuelos, mi tío y yo dejamos de comunicarnos. Hablamos durante un rato, y él me dijo que había soñado conmigo. Mencionó que en su sueño yo estaba en peligro, y que sufría mucho. Le comenté que estaba bien y que era padre de un niño, que en ese momento ya tenía 3 años. Me sorprendió todo el tiempo en que no había hablado con él. Le comenté a mi mujer lo ocurrido, y ella me dijo que eso del sueño solo fue un pretexto, pues mi tío estaba muy solo, y yo era lo más cercano a un hijo o a un nieto. Mi tío vivía en una pensión para gente mayor. Él tenía dinero para poder pagar un lugar limpio y bonito. Aún así, al día siguiente que lo visité le pedí que fuera a vivir con nosotros. Mi mujer y yo estábamos de acuerdo en que la casa era muy grande, como para otro integrante. Mi tío lo dudó mucho, pero al final aceptó. Debo mencionar que en este tiempo cada vez veíamos menos importante el asunto de la puerta. Cada día menos creía aquella historia, y muchas veces estuve tentado a abrirla, sobre todo cuando me despertaba tan descansado por esos dulces sueños. Contrario de las pesadillas que tenía mi hijo. Él se despertaba llorando o se quejaba mientras dormía. Le preguntábamos qué soñaba, y él solo negaba con la cabeza. Hablaba muy poco e intentaba hacerse entender para decirnos que soñaba muy feo. Llegó mi tío e hicimos las adecuaciones necesarias para que él estuviera cómodo. En la planta de abajo improvisamos un cuarto, para que no tuviera que subirlo por las escaleras, en lo que se construyó un pequeño cuarto en la parte del patio trasero. Mi tío contrató a un enfermero para que en el día y en la tarde lo atendiera. Una noche, apenas unos días después de haber llegado, habló conmigo. Quiso hacerlo a solas y de manera muy misteriosa. «Hijo, tus abuelos te hablaron acerca del cuarto prohibido, ¿verdad?», me preguntó en susurros, como queriendo que las paredes no se enteraran de lo que hablábamos. Le confirmé y le conté lo que mi abuela me había dicho. Le pregunté cómo fue que ese mal fue atrapado en ese cuarto, pero él se negó a contarme. Me dijo que lo único importante era nunca abrirlo. Yo no tenía idea de que él supiera este secreto, entonces me dijo algo que me asustó. «No vayas a entrar ni en sueños. Si cuando sueñas ves a alguien afuera del cuarto, no le aceptes nada. No hables con nadie y sobre todo, no entres, o te terminará de convencer». Yo solo asentí y no le conté mis sueños. Ya eran tan habituales que no le veía nada de malo. No recuerdo cuántos días pasaron cuando soñé con la puerta. Yo iba a paso lento hacia ella. Estaba desnudo y hacía lo de siempre, tocar los candados para romperlos. Pero me acordé de lo que mi tío me había dicho, y en vez de entrar, caminé hacia atrás. Una voz dulce de mujer me dijo que entrara. Yo negué con la cabeza. Iba de regreso a mi cuarto cuando la voz me habló reiterando su petición, insistiendo en que solo adentro me sentiría bien. Cuando no quise hacerlo, la voz se volvió fuerte y ronca. Gritó órdenes a las que me negué y corrí a mi habitación. En ese momento me desperté. Era de mañana. Ahora no había descansado. Sentía mucho sueño. No podía abrir bien los ojos y el dolor en el cuello y espalda eran intensos. Desde entonces no pude descansar. Me dormía con la habitual facilidad, pero no descansaba. Unos días después, mi hijo jugaba en su cuarto. Yo estaba en el comedor, y mi niño fue hacia donde yo estaba. Me tomó de la mano y me dijo: «Papá, tocan». Lo repetía muchas veces, e hizo que me pusiera de pie. Yo le seguí el juego, y le dije que fuéramos a ver quién tocaba, que preguntáramos quién. Pero él negó cuando fuimos a la puerta de la entrada. «Ven, tocan», me decía, y me dirigió por las escaleras hasta llegar a la puerta prohibida. «Tocan», me dijo mi niño, y dio 3 golpecitos en la puerta. No sé por qué, pero el simple hecho de que pusiera sus manitas en esa puerta me daban escalofríos y coraje.
todo al mismo tiempo. Le pregunté que si alguien había tocado esa puerta, y me dijo que sí, y preguntó en voz alta, ¿quién? Yo le dije que no jugara cerca de la puerta, y que no preguntara nada si escuchaba ruidos. Él asintió con la cabeza y se fue caminando escaleras abajo. Yo me acerqué contemplando la puerta. Escuché que mi niño me gritó para que bajara. Al darme la media vuelta, escuché cuando por dentro de la puerta dieron 3 golpes que sonaron en todo el pasillo. Volté de inmediato con los ojos bien abiertos. Sentí un escalofrío por todo el cuerpo y bajé las escaleras tan rápido que casi resbalo, y hubiera caído de no ser porque me aferré al barandal. Cuando llegó mi mujer, le conté lo ocurrido. No me creyó. Me dijo que es un tema que tengo tanto en mente que era cuestión de tiempo para que empezara a alucinar. Tal vez 1 o 2 días después, yo descansaba en casa. Era sábado y me acosté en el sillón. Por el poco descanso que había tenido, me comencé a quedar dormido. Escuché a mi mujer acercarse y decirme en voz baja, «Amor, en un momento regreso». Yo le dije que sí sin abrir los ojos, y caí en un sueño profundo. No soñé nada, pero me desperté de golpe al escuchar a mi hijo llorar. Me levanté para ver qué sucedía. Él lloraba inconsolable, y no dejaba de gritarme. Lo busqué y di con él. Estaba del otro lado de la puerta maldita. Mi hijo lloraba y me pedía ayuda. Yo le preguntaba que cómo había llegado ahí, pero él solo me pedía que lo sacara, que tenía mucho miedo. Me sentí inútil. No había llaves. Mi abuela me lo dijo. Pusieron los candados y tiraron las llaves para jamás abrir ese lugar. Fui a las herramientas que tenía y saqué un destornillador. Si intentaba romper y sacar cada candado me tardaría horas, pero podía quitar las bisagras y tumbar la puerta más rápido. Mi hijo continuaba llorando y golpeaba la puerta. Yo desde el otro lado intentaba consolarlo. Saqué la primera bisagra y después la segunda de 4. Pero me detuve un segundo. La puerta era golpeada a la altura de mis ojos. Mi hijo tan pequeño no podría golpear la puerta a esa altura, así que me detuve reconsiderando un momento lo que hacía. Tan concentrado estaba en ese asunto que no escuché la puerta de entrada, y de pronto oí a mi mujer detrás de mí con voz preocupada. «¿Qué estás haciendo?», me gritó. Volteé a verla. Estaba atenta detrás de mí tomando de la mano a mi hijo. Solté el destornillador y abracé a mi niño. Después de tranquilizarme un poco, volví a colocar las bisagras. Le comenté a mi mujer y a mi tío lo ocurrido. Aunque ella no me creía del todo, le juré 1000 veces que era real. «Debe de ser bendecida esa puerta cada cierto tiempo», me dijo mi tío. Yo le expliqué que cada semana echaba agua bendita y hacía un par de oraciones. «Tú no tienes la suficiente fe. Se debe rezar y bendecir con mucha fe para evitar que el mal gane fuerza. Trae a un sacerdote», me dijo mi tío y entendí que tenía razón. «Hay otra cosa», continuó. «Me han dicho que el bebé no puede dormir bien. Y con esto que pasó siento que solo fue una advertencia. El niño no está bautizado, ¿verdad?». Mi mujer y yo nos volteamos a ver. Ella nos miró un poco furiosa al saber a dónde se dirige la conversación. «No lo vamos a bautizar. Nosotros no tenemos esas creencias», me dijo. Hablamos mucho tiempo al respecto. Varios argumentos se usaron. Es verdad que no éramos creyentes, pero después de las cosas que habían ocurrido, yo no era del todo escéptico. Al final, solo era un poco de agua bendita que le echarían en la cabeza. Así le planteé las cosas. Eso no significaba que lo obligaríamos de grande a ser sacerdote. Es por mera precaución, un poco de agua bendita para que mi hijo no fuera presa de esa cosa demoníaca. Solo por si acaso, le expliqué a mi mujer. Ella aceptó a regañadientes. Mi tío quedó de hablar con un sacerdote para que fuera a bendecir la casa y para que bautizara a mi niño. No sé qué de todo le habrá contado mi tío al sacerdote, porque en menos de una semana acudió a la casa a bendecirla toda, y no solo la puerta maldita. Y después de platicar con nosotros un poco, dio fecha para el bautizo, y así se hizo. Los hermanos de mi esposa fueron los padrinos, quienes, si eran creyentes, y junto con los abuelos, estaban contentos del bautizo. Tanto que fueron ellos quienes hicieron la fiesta, pues nosotros no pensábamos festejar. Unos días después del bautizo, mi tío habló conmigo. «Yo sé que aún dudas de todo esto», me dijo, «pero es verdad que sobre ti hay un peso muy importante, y ya no podré estar aquí para apoyarte. Me tengo que ir. Debo regresar a la casa de retiro». Sus palabras me parecían una completa locura, y así se lo hice saber. Eso que está en la habitación quiere que haga cosas terribles. Se me ha aparecido en sueños, y me pide que les haga daño, y que abra la puerta. Me promete regresarme la fuerza de las piernas y devolverme muchos años. No soy idiota, solo quiere engañarme, pero tiene muchas herramientas, y me temo que pueda hacer algo más. Esa confesión me heló la sangre, pero no quería correr riesgos, ni por él, ni por mi esposa e hijo.
y acepté. Acepté que regresara a la casa de retiro. En los días siguientes lo llevaríamos en lo que se hacían los preparativos. Creo que 2 días después llegué del trabajo. Mi mujer y mi hijo no estaban. Entré y escuché golpes muy fuertes que se hacían eco en toda la casa. Al pie de la escalera estaba el enfermero desmayado. Me acerqué a él, respiraba y tenía pulso. Entonces llamé a una ambulancia. Mi tío no estaba en ningún lado y los golpes secos se seguían escuchando muy fuerte y en el piso superior. Corrí escaleras arriba y encontré a mi tío sentado en su silla frente a la puerta maldita, dando de martillazos a la madera, que por fortuna era gruesa y resistente. Me acerqué a él para quitarle el martillo, pero notó mi presencia antes de poder tomarlo y me volteó a ver. Su cara daba mucho miedo. La boca parecía más grande, como de un animal, y sus ojos eran blancos por completo. «Abre ya esta maldita puerta, cobarde idiota, o le abriré el cráneo a tu perra y a su cachorro», me dijo con voz demoníaca y sonrisa perversa. Le grité que se callara y lo aparté tomándolo de la silla de ruedas, pero de inmediato recibí un martillazo en la mano y después otro en el brazo. Este primero me dejó como resultado un par de dedos rotos. Tomé el martillo y forcejeamos. Estaba tan desesperado que le di una bofetada a mi tío, haciendo que la sangre le saliera por la nariz y la boca, pero lejos de lastimarlo, solo le provoqué una risa perversa, y de una manera inexplicable se abalanzó contra mí. Tenía fuerza sobrehumana y caí de espaldas al suelo. Él gruñía como una bestia. Alzó el martillo y con un movimiento intentó asestarme un golpe, el que por fortuna falló. Escuché la puerta de la entrada. Recordé que cuando entré no la había cerrado. Grité por ayuda, pero a la vez no quería que mi mujer viera esa escena. En cambio, el que subió fue el sacerdote que bendecía la casa. Se nos quedó mirando y trató de subir las escaleras lo más rápido posible, resbalando en un par de ocasiones con la sotana. Llegando al fin junto a nosotros, nos echó el agua bendita que traía en una especie de vaso muy largo. El padre gritaba rezos y mi tío maldiciones. Pude quitármelo de encima y comenzó a retorcerse hasta dejar escapar un grito más agudo que haya escuchado jamás, para después caer desmayado. Minutos después llegó la ambulancia. Revisaron al enfermero y a mi tío. Este primero regresó en sí, no recordaba qué había ocurrido, solo que de pronto se sintió mareado y se desmayó. Nunca entendimos cómo es que mi tío llegó solo a la planta de arriba con todo y silla. El sacerdote llegó por petición de mi tío. Un par de horas antes de todo aquel espectáculo, mi tío telefonó al sacerdote, pidiéndole que fuera a la casa, pues sentía que el mal lo atacaba. Mi esposa supo lo ocurrido, y entre los tres, enfermero, mi mujer y yo, empacamos las cosas de mi tío para llevarlo a la casa de retiro. Mi tío regresó en sí un par de horas después. «Tengo que dejar esta casa, o puede ser fatal», me dijo. Y después de despedirse de todos, nos fuimos. Yo iba manejando a la casa de retiro cuando él empezó a hablar. «Fue tu abuelo el que empezó todo esto. Tú tenías unos meses de nacido. Yo vivía con ustedes y mi hermano se enteró que tenía cáncer. Se gastó cuanto tuvo en terapias, hasta que se les ocurrió otro tipo de remedios. Dios no contestaba sus plegarias, por lo que intentaron que otro tipo de poderes superiores les ayudara. Brujería, satanismo, vibras y magia de todo tipo fueron utilizados. Ni mis sobrinos ni yo sabíamos qué ocurría. El cuarto prohibido era utilizado para guardar tiliches. Tus abuelos lo limpiaron y después se hicieron los rituales de curaciones e invocaciones. Diferentes brujos, chamanes y curanderos fueron a la casa. Un día mi hermano llegó con la noticia de que estaba curado. El cáncer había desaparecido. Movido por la curiosidad, entré al cuarto. Había varios altares con figuras grotescas, demoníacas, diferentes colores, un caldero que apestaba y 1000 cosas asquerosas. Mi hermano me descubrió y me sacó del cuarto a empujones. «Me ha curado del cáncer, pero me pide una vida a cambio», me dijo. No lo podía creer. Él y su esposa eran las personas más religiosas que yo había conocido, y ahora jugaban en otro bando. «No pienso pagar la deuda», me explicó. Yo le respondí que debíamos de tirar todo eso y buscar otra solución. Entré al cuarto con la intención de tirar a la basura todo eso, pero la casa se sintió tenebrosa de pronto, fría y oscura. Mi hermano me tomó del cuello y me sacó del cuarto. Sus ojos eran blancos y sus facciones de demonio. Con fuerza sobrehumana me levantó por el cuello y me aventó por las escaleras. Recuerdo haber escuchado cómo mi espalda se rompió y me desmayé. Desperté varios días después en el hospital. Tu abuela estaba vestida de luto y en una semana pareció envejecer 10 años.
No quisimos pagar una vida y eso se cobró con todas las de nuestros hijos, me comentó tu abuela en un tono lúgubre. Me explicó que todos habían fallecido en un accidente automovilístico. Quedé paralítico a consecuencia de los golpes y no regresé a esa casa hasta que tú me llevaste. No sé cómo pudieron capturar ese mal en la habitación, pero la puerta jamás debe ser abierta. Yo escuché la historia sin poder contener las lágrimas. Me despedí de mi tío prometiéndole cuidar esa puerta y visitarlo cada semana, con mi mujer y con mi niño. El regreso a casa fue aterrador, pues pensar que todo eso fue por culpa de mis abuelos, a quienes los creía las personas más buenas y religiosas, me rompió. He cumplido la primera promesa. La segunda me fue imposible. Mi tío falleció un par de días después de haberlo dejado en la casa de retiro. Después de mi primogénito llegaron otros 3 hijos, a lo largo de 12 años, 2 niñas y un niño, y todos saben que está prohibido entrar a esa habitación maldita. Varios años después, el sacerdote falleció, y hablamos con otro más joven, para que fuera con esa regularidad a bendecir la casa. Ahora he envejecido. Mi mujer falleció hace un par de años. Mis hijos son mayores y ya tienen a sus propios hijos. Mi descendencia sabe la historia de ese cuarto y que nunca deben abrirlo. Cuando yo me vaya, alguien deberá cuidar la casa. Si la venden, los nuevos dueños no tendrán ninguna precaución. Y si la casa llegara a ser destruida, no sé si ese mal desaparezca o se libere, por lo que no correremos riesgos. Cuando yo muera, alguien más deberá cuidar la puerta maldita.